Este, bueno, vamos a estar viendo la carta de Gálatas a continuación. Esta es una carta donde Pablo estuvo defendiendo el evangelio verdadero, el evangelio que transforma a todo creyente. Y la semana pasada pues hablamos acerca del capítulo 1 de Gálatas. Hoy vamos a continuar con Gálatas del capítulo 1, versículo 13 al 24. Y solamente para repasar un poco lo que hablamos la semana pasada, vimos que Pablo habla fuertemente en contra de aquellos que predicaban un evangelio diferente, un evangelio que estaba pervertido, un evangelio que estaba distorsionado y que se estaba yendo por un evangelio de obras y no por la gracia de Dios. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca del evangelio que transforma, y este es el título que yo le he nombrado a esta prédica el día de hoy, que es el evangelio que transforma por la gracia soberana de Dios. Entonces vemos el pasaje del 13 al 24, y si vemos en el contexto de que vamos a estar hablando, el contexto se trata también de que estaban en este tiempo judaizantes que estaban pervirtiendo el evangelio, estaban poniendo un evangelio que era por obras, cosa que mismo Pedro es exhortado por el apóstol Pablo, y eso lo vamos a ver en el capítulo 2, donde Pedro es exhortado por el apóstol Pablo, donde mismo Pedro estaba cayendo, predicando un evangelio distinto. Entonces ahora vemos que en el primer capítulo Pablo hace una fuerte advertencia de aquel que predique un evangelio distinto quede bajo anatema. Entonces es muy delicado la cuestión de predicar el evangelio, y nosotros como cristianos, como siervos, tenemos que ser fiel a lo que la escritura enseña. Nosotros no nos paramos aquí para decir algo que la Biblia no enseña, sino estamos exponiendo solamente lo que la escritura dice. Entonces la escritura claramente dice que todo aquel que predique un evangelio distinto o diferente al evangelio que predicaron los apóstoles junto con Jesucristo quede bajo anatema. Entonces en la prédica a continuación, desde el versículo 13 al 24, nos enseña Pablo. Vamos a tomar lectura. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 13 al 24, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Aquí terminamos con el capítulo y podemos ver claramente que Pablo dice ser perseguidor de la iglesia, cosa que en el tiempo cuando él era judaísmo, él era una persona que perseguía a los cristianos en la fe. Y podemos ver cuando fue Esteban, el primer mártir apedreado, que se le pusieron sus ropas a los pies de Pablo, cuando Pablo era un judío o fariseo, dice la escritura que él es fariseo de fariseos de la tribu de Benjamín.
Entonces, cuando él era perseguidor, era un judío, y después vemos que de manera repentina el Señor le hace un llamado en su camino a Damasco, se le aparece y mira y eso tiene una transformación repentina acerca de la voluntad que él tenía hacia la iglesia. Primero perseguía y enseguida ahora se es un predicador. Y ahora en estos versículos encontramos que él fue a Arabia por 3 años y después se fue a Damasco. En este transcurso de esos 3 años que él estuvo, se cree que él directamente fue enseñado por el Señor Jesucristo, porque dice que la revelación de Dios vino a él, y es por eso que él tiene este llamado soberano por medio de Dios para predicar el evangelio hacia los gentiles. Pablo demuestra que su evangelio no procede de hombres. Este evangelio no procede de hombres, sino que es de Dios mismo, revelado en Cristo Jesús. Su transformación de perseguir a predicar muestra la soberanía y la gracia irresistible de Dios. Hace unas semanas pasadas estuvimos hablando de la gracia irresistible y de los 5 puntos del calvinismo. Podemos ver en la vida de Pablo cómo vemos claramente que por la gracia irresistible de Dios hace este llamado al apóstol Pablo, y él es un ejemplo claro de lo que es la soberanía de Dios y el llamado de la gracia irresistible de Dios. Muchos creen que el cambio verdadero en una persona depende del esfuerzo humano o de una mejora moral. Pero el testimonio del apóstol Pablo nos muestra lo contrario. Dios es quien lo llamó soberanamente. Dios llama de manera soberana, se le reveló a Cristo y lo envió a predicar el evangelio que antes rechazaba y perseguía. Porque Pablo fue un perseguidor de la iglesia. De hecho, cuando él iba a Damasco, cuando tuvo esa conversión en su camino a Damasco, él iba a perseguir más cristianos y a apresarlos para llevarlos con los principales sacerdotes. Este texto es un testimonio vivo de la gracia soberana que transforma al creyente. Transforma nuestra voluntad y cambia hasta al más rebelde en un siervo de Cristo. Dios cambia, transforma completamente a cualquier persona, por muy pecador que sea. Si Dios ha elegido a la persona para que venga a los pies de Cristo, de manera soberana transforma su voluntad, y eso lo podemos ver claramente con la vida de Pablo. Es algo muy claro en la escritura, y vamos a estar estudiando estos del 13 al 24, y vamos a ir por parte. Vamos a estudiar el 13 y el 14. El pasado del apóstol, un perseguidor religioso, y eso lo sabemos, que Pablo era un perseguidor, se puede decir que era como un fariseo que fue contratado por los principales sacerdotes para que apresara a los creyentes los que estaban por ahí en Jerusalén y en otros lados, para ser llevados apresados para ser condenados. Y vemos la vida de Esteban, claramente, que cuando él fue apedreado, dice que se le pusieron sus ropas a sus pies. Y vamos a estar viendo estos dos primeros versículos, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Era celoso, pero sin conocimiento verdadero del evangelio de Cristo. A los judíos se les entregó los oráculos de Dios, se les entregó la palabra de Dios, dice la escritura. A ellos fueron el pueblo escogido, donde a ellos se les dio la promesa que vendría a través de nuestro Señor Jesús. Entonces todos los cristianos, todos los creyentes del judaísmo tenían esta promesa, cosa que cuando Cristo vino, muchos endurecieron su corazón. No todos, pero una gran parte rechazó a Jesucristo. Entonces Pablo, siendo un judío que de manera soberana Dios lo escoge y lo elige
para que llevara el evangelio a fuera de Israel, a los gentiles. Enfocarse tanto en ritos y prácticas religiosas suelen apartarnos del evangelio real de Cristo. Los ritos, por eso es que nosotros decimos que no creemos en religión. Y el hecho de que digamos que no creemos en religión no es que estemos en contra de estar en una religión. Nosotros aquí reunidos formamos una religión. ¿Por qué? Porque todos estamos juntos, reunidos, para creer en una fe que está puesta basada en Jesucristo. Eso forma religión. Pero no porque las personas estén aquí reunidos quiere decir que tengan una relación personal con Jesucristo y con Dios. Pueden ser religiosos, pueden ser ritualistas, pueden ser parte del grupo de Semilla de Gracia, pero al mismo tiempo pueden estar apartados de la verdad del Evangelio de Cristo. Y es por eso que todos nosotros debemos examinarnos si realmente estamos viviendo el Evangelio sincero o estamos verdaderamente en la verdad de Dios, que es el Evangelio de Cristo. Si verdaderamente hemos tenido una conversión en Cristo. Dice la Escritura que se nos cae el velo una vez que nos hemos convertido y podemos mirar la verdad. Entonces, muchas de las veces, aún siendo Semilla de Gracia, aún siendo Grace Church, aún perteneciendo a una iglesia donde se predica realmente el Evangelio, podemos estar cayendo en una religiosidad, donde no tenemos una conversión genuina y vivimos simplemente en una religiosidad que no nos lleva a ningún lado. Por eso es que nosotros no creemos que la religión salve. Lo que salva es creer verdaderamente que Jesús es el Señor y que Él murió entre los muertos y resucitó al tercer día, y poniendo nuestra fe en Él, nosotros podemos ser perdonados. Y es por eso que es importante que una iglesia debe de predicar el Evangelio sincero, de manera fiel, sin diluirlo, sin corrompirlo, sin agregar obras al Evangelio como lo estaban haciendo los judaizantes aquí en este caso de las iglesias de Galacia. Entonces, por eso es que nosotros debemos de tener mucho cuidado al predicar el Evangelio, sino predicarlo de manera fiel, tal y como la Escritura lo enseña. Enfocarse no tanto en los ritos ni las prácticas religiosas suelen enfocarse en estos ritos y en prácticas religiosas suelen apartarnos a veces del Evangelio real de Cristo, que fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel fue elegido por Dios, escogido para que por medio del pueblo de Israel viniera el Mesías, Jesucristo, o Yahshua, como ellos lo conocen, esta promesa fue dado al pueblo de Israel. Pero dentro de todos sus mandamientos y ritos y prácticas religiosas, ellos se sentían que estaban en la gloria de Dios. Y cuando vino Jesús, ¿qué hicieron? Cerraron sus oídos, apartaron su corazón del verdadero Mesías y lo crucificaron. Cosa que eso también era algo que se tenía que cumplir. De manera soberana Dios actuó para que este cumplimiento se diera y pudiera venir la salvación a los creyentes. Ahora la iglesia misma nace dentro del judaísmo. Y en el principio de los años, en el principio de los siglos, cuando nacieron los primeros cristianos, se decía que eran una secta del judaísmo. Era una secta del judaísmo que estaban reconociendo a un Señor Jesucristo que había muerto en la cruz y había resucitado. Entonces esto se empieza como a separar dentro del judaísmo y se forma lo que es la iglesia cristiana. Entonces la iglesia cristiana nace dentro del judaísmo. Y es por eso que nosotros sabemos que hay una promesa dada para el pueblo de Israel, que eventualmente ellos van a recibir el Evangelio de manera soberana también de Dios, algo que Dios va a cumplir en los últimos días. Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 11, del versículo 25 al 26. Bueno, y vamos a leer Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 del versículo 5 al 7. Filipenses capítulo 3 del versículo 5 al 7. Dice, fui circuncidado al octavo día,
y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, dice el apóstol Pablo. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Si se dan cuenta, todo lo que era Pablo en el judaísmo, dentro de la religiosidad, dentro de todos los ritos, las prácticas, los mandamientos que ellos tenían, todo lo que ellos tenían, ellos dicen, él lo mira como algo, cosa perdida, porque ahora dentro del evangelio, ahora es salvo únicamente por la gracia de Dios. Y es por eso que él dice eso. Dice, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida, o sea, cosa perdida por el amor de Cristo. Entonces, si vemos la escritura, encontramos que por muchas prácticas que tú hagas, por muchos ritos que tú hagas, mandas y todo lo que tú quieras hacer, eso no te va a salvar, si no reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, como Pablo dice, todo lo que era para mí ganancia, ahora lo tengo como cosa perdida por el amor de Cristo, por la gracia de Dios es que somos salvos. El celo sin la verdad lleva a la destrucción. Podemos tener celo de nuestra religión, podemos decir yo no dejo mi religión, porque a veces se hace un círculo vicioso o un círculo amistoso o un círculo social que muchas de las veces por esa razón no se quiere uno apartar de esa religiosidad. Por la verdad del evangelio tiene que ser primero todo el tiempo. Vemos que no basta ser religioso ni ritualista. Se requiere y se necesita una conversión verdadera y que sea obra del Espíritu de Dios. Una conversión verdadera, como dice la Escritura, que se nos cae ese velo y ahora podemos vivir en la gracia de Dios, estando en paz con Dios, teniendo esa comunión con Dios por medio del Espíritu Santo que está en nosotros. Y ahora vamos a ver nuestro segundo paso, que es el llamado soberano de Dios, del versículo 15 al 16 de nuestro estudio. Aquí podemos ver cómo Pablo es llamado por la soberanía de Dios. Si nosotros negamos la soberanía de Dios, caemos en un error grave. ¿Por qué? Porque la soberanía de Dios está por donde quiera en la palabra de Dios. Podemos ver desde que el pueblo de Israel fue escogido de manera soberana, ahora podemos ver aquí en la vida de Pablo claramente cómo el Señor lo ha elegido. Si vemos el versículo 15 al 16 de nuestro estudio, de Gálatas 1, dice, pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Pablo aún ni siquiera existía en este planeta. Pablo aún ni siquiera nacía cuando ya Dios lo había apartado desde el vientre de su madre. Aquí vemos la soberanía y la elección de Dios. Ahora en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4 y 5, claramente dice que somos escogidos, predestinados desde antes de la fundación del mundo. Entonces aquí vemos otro ejemplo. Pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, gracia irresistible, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. A Pablo se le da una misión para que llevara el evangelio tanto como a reyes, como a gentiles y tanto como a gente importante dentro del imperio. Vemos en Hechos de los Apóstoles cómo él le predicó a los emperadores, cómo él llevó el evangelio a todos los gobernantes y a gente muy importante, y tanto cómo llevó el evangelio afuera de Jerusalén, que llevó el evangelio a los gentiles. Y por eso es el llamado soberano de estos dos versículos. Aquí vemos el llamado soberano de Dios, porque lo apartó desde el vientre de su madre, dice. Aquí Pablo reconoce que su conversión fue una intervención de Dios divina y directa.
fue por él propósito soberano y eterno de Dios. Desde el vientre fue apartado y en el tiempo de Dios fue llamado eficazmente. Si recordamos los 5 puntos anteriormente que hemos estudiado, todo esto es de lo que estamos hablando ahora el día de hoy. Romanos capítulo 8, del versículo 29 al 30. Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los hermanos, entre los muchos hermanos, y a los que predestinó también los llamó. A los que Él llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Entonces vemos este llamamiento, que es un llamamiento soberano de Dios, la cual predestinó desde antes y que también ha llamado desde antes. A los que también llamó, también los justificó por medio de la sangre de Cristo, y a los que justificó también nos glorificó. Entonces nosotros podemos estar contentos de alegría de que todo esto es también para nosotros. Al igual manera, si tú has venido a los pies de Cristo, así, al igual manera, Dios, es porque Dios te ha llamado desde antes de la fundación del mundo para que hoy en día estés proclamando el Evangelio de Cristo. Y si Dios te llamó, también te justificó, y si te justificó, también te glorificó. Entonces hay muchas razones por cual estar contentos. Vemos la conversión de Pablo fue repentina y por soberanía. Hechos capítulo 9, aquí vamos a ver cuando Pablo en su camino a Damasco tiene su conversión, capítulo 9, versículo 3 al 6. Esta conversión de Pablo es el gran ejemplo de la soberanía de Dios. Es el gran ejemplo de cómo Dios llama de manera eficaz. Pero sucedió que de pronto, en el camino, ya cerca de Damasco, ahora una pausa aquí, cuando Pablo iba a Damasco, recuerden que iba persiguiendo a los cristianos, iba persiguiendo a la iglesia de Cristo, y él mismo lo dice claramente que iba a Damasco para seguir apresando cristianos y entregarlos a los principales sacerdotes. Dice, cuando ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra, o sea que cayó a tierra, mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿quién eres, Señor? Si se dan cuenta, Pablo aquí ya lo está reconociendo como el Señor. ¿Recuerdan la prédica pasada sobre el Kyrios? Aquí se lo pone también como con mayúsculas, Señor, como el Kyrios, como lo que es como es el Señor soberano. Dice, y la voz le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Él, temblando de temor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y ahí se te dirá qué debes hacer. Claramente vemos una conversión repentina en Pablo. De manera repentina, la voluntad de Pablo es transformada. Cuando él era un perseguidor que rechazaba a Cristo, que rechazaba el Evangelio, vemos que en esta aparición inmediatamente tiene una conversión donde él mismo reconoce a Jesús como Señor, como el Kyrios. Y aquí Pablo, repentinamente, tiene una transformación donde ahora él está en contra de lo que anteriormente perseguía. Tiene un cambio, una transformación de voluntad propia de él. Reconoce inmediato que Jesús es el Señor. Dios llama a quien Él quiere, cuando quiere y como quiere. Nadie está fuera del alcance de su gracia soberana. Esto refleja claramente la soberanía de Dios. Cuando Dios llama,
Podemos correr, podemos escondernos, podemos seguir huyendo de Él, pero tarde que temprano su gracia irresistible nos va a traer al evangelio, al evangelio, a los pies del evangelio de Cristo. Y ahora vamos a ver del versículo 16 al 20. Del versículo 16 al 20, el ministerio confirmado por Dios y no por hombres. No busca la aprobación humana Pablo, sino la de Dios. Vamos a ver el versículo 16. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Ahora aquí vemos 2 cosas importantes, que dice que estuvo que fue para Arabia y después de 3 años volvió a Damasco. Se cree que Pablo, cuando fue a Arabia, estuvo directamente enseñado por Jesucristo, cosa que es por eso que dice que fue revelado a Cristo a él, y no fue por cosa de hombre, sino que el mismo Dios, eligiendo a Pablo, mismo Cristo se le aparece y es discipulado por el mismo Jesús. Ahora aquí encontramos también otro mensaje que dice que regresa a Damasco y dice, después de 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro. En este lugar donde se encuentra con Pedro y con Bernabé, Jacobo, que era el hermano menor del Señor. Dice que no vio a los demás apóstoles, sino a Jacobo, el hermano menor del Señor. Era Jacobo, se cree que era hermano de sangre del Señor Jesucristo. Entonces, en esto dice, su ministerio fue confirmado por revelación directa de Cristo, no por hombres. El evangelio que predica es divino en origen y autoridad. Vemos en Efesios capítulo 3, versículo 3 al 5. Vamos a ver un versículo. Me refiero al ministerio que me declaró por revelación. Aquí Pablo dice que me refiero al misterio que me declaró por revelación. Como ya les había escrito brevemente, al leerlo podrán darse cuenta de que conozco el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad, tal y como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu de Dios. Podemos encontrar que este evangelio anteriormente no se había revelado a los profetas, sino hasta cuando vinieron en el tiempo de los apóstoles y Jesucristo. Ahora tienen toda la revelación final, que es la revelación de Cristo y del evangelio, para que todo aquel que cree tenga vida eterna y no se pierda. El verdadero siervo de Cristo no busca la aprobación del hombre, sino la fidelidad de la palabra de Dios. Vemos que por medio del Espíritu Santo, ahora como decía en Efesios capítulo 3, del versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad, tal y como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu de Dios. No necesitamos más revelación. La revelación completa ha sido dada para que todo aquel que crea pueda tener vida eterna. Y ahora vamos a ver nuestra parte final. Vamos a ver nuestra parte final, que es del versículo 21 al 24. Su transformación fue evidentemente para la gloria de Dios. Y vamos a leer desde el versículo 21 al 24 de Gálatas capítulo 1, versículo 21 y 24, que va a ser la parte final. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia,
no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. O sea, estaban asombrados que aquel que los perseguía, aquel que los andaba ejecutando, aquel que los apresaba para llevarlos a los principales sacerdotes, ahora estaba predicando el evangelio de Cristo. Yo puedo visualizar cómo ellos con temor, cuando veían a Pablo, cuando él en otro tiempo él los perseguía y los apresaba, cuando ahora ya estaba predicando el evangelio de manera repentina, transformada por el evangelio de Cristo. Ahora Pablo es un siervo del Señor que está predicando el evangelio a favor de la iglesia, cuando en otro tiempo era un perseguidor total de todo aquel que todo aquel que dijera que fuera creyente de Cristo. El perseguidor se convirtió en predicador. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña, que después de la transformación y conversión de Pablo, ahora Pablo es un predicador del evangelio, llevando el evangelio por donde quiera, y podemos ver que hasta el último día de su vida, con fe, declaró a Jesucristo como su Señor y Salvador, aún yendo a la pena de muerte. Las iglesias veían su cambio y glorificaban a Dios con Pablo. No glorificaban a Pablo, glorificaban a Dios por la vida de Pablo. Eso es lo que demuestra el versículo 24, y glorificaban a Dios en mí. Era a Dios a quien glorificaban por la vida de Pablo, que había sido convertido y había sido transformado por medio del evangelio de Cristo. Las iglesias veían su cambio y glorificaban a Dios. Vayan a 1 Timoteo 1:12, 14. 1 Timoteo 1:12, 14. Primera de Timoteo 1:12, 14. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me fortaleció, porque me considero fiel al ponerme en el ministerio. Aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injurador, pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Miren qué versículos tan preciosos de Pablo, con la humildad que él habla, reconociendo que él fue un ignorante por no haber reconocido a Cristo como Señor y Salvador, pero por la misericordia de Dios es lo que es. Ahora vemos que Pablo tiene una transformación muy repentina y un corazón ferviente, apasionado por entregar el evangelio verdadero de Cristo. Y vemos también cómo Pablo, cuando vio a Pedro que estaba siendo arrastrado por los judaizantes, cómo también lo corrige. Y esto lo vamos a hablar para el próximo capítulo. En el próximo capítulo vamos a ver cómo Pablo ahora corrige al apóstol Pedro, que estaba cayendo en flaqueza, entregando un evangelio diferente. Dice, porque cuando vi que no andaba conforme al evangelio, dice, lo enfrenté cara a cara y lo confronté. Entonces, por eso es que nosotros también, cuando un hermano o una hermana anda predicando un evangelio diferente y está envolviendo a otros hermanos, debemos de confrontar a la persona. No es para desanimarlo, sino para que la persona se alinee al evangelio de Cristo, al evangelio verdadero de Cristo. Cuando Dios transforma a alguien, el cambio se nota y toda la gloria le pertenece a Él. La conversión verdadera siempre produce fruto visible. O sea, cuando una persona realmente es convertida a Cristo, vamos a ver cómo la persona trae fruto y vemos el fruto de esa persona y cómo está activo dentro de la iglesia.
El fruto no se debe de ver afuera, el fruto lo debemos de ver aquí adentro en la iglesia. El fruto debe de ser dentro de la congregación, aunque también podemos hacer buenas obras allá afuera por medio como consecuencia de lo que somos, de lo que hemos creído, no porque las obras nos salven, sino porque como hemos venido a la fe en Cristo, ahora nuestras obras pueden ser para la gloria del Señor. Pero el fruto de la persona verdadera, genuina, lo va a mostrar dentro de la congregación. Porque para eso es que Dios da dones y reparte dones. ¿Para qué? Para que todo sea para la iglesia, para cuando Él mueve la iglesia, la mueve eficazmente, y como estos dones que son dados es para el uso de la iglesia también. Y vamos a concluir. El testimonio de Pablo enseña que nadie es demasiado pecador para que Dios no pueda salvarlo. No importa qué pecado o qué pecado hayas cometido, Dios perdona hasta el pecado más rojo, dice la Escritura, cuando nos arrepentimos de corazón. Pero tiene que haber un arrepentimiento total. La palabra en el original de arrepentimiento es un cambio total de rumbo. Esto es lo que significa arrepentimiento. No es nomás arrepentirse de boca para afuera, sino un cambio total. Si tú sabes que estás haciendo algo mal, incorrecto, el cambio se tiene que girar a otro rumbo. Entonces eso es arrepentirse. El arrepentimiento no nomás es de repetir me arrepiento y después continuar en la misma vida de pecador. Todos somos pecadores, pero cuando uno comete algo grave y verdaderamente tienes un arrepentimiento, lo que estás haciendo tiene que ser un cambio de rumbo y corregir tu vida. La salvación es por gracia soberana, no por méritos humanos. La salvación es por gracia soberana de Dios únicamente, y no es por los méritos que nosotros podamos hacer o contribuir para nuestra salvación. Solamente por la gracia inmerecida que nos brinda la misericordia de Dios. El evangelio que predicamos tiene autoridad divina porque procede del mismo Cristo. El evangelio que predicamos tiene autoridad divina porque procede del mismo Jesucristo, Señor y Rey y soberano. 1 Corintios 15, vamos a finalizar con este versículo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Un versículo también escrito por el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. ¿Cuántos decimos amén a esto? ¿Cuántos decimos que por la soberanía de nuestro Dios con nosotros no ha sido en vano? Y es por eso que ahora predicamos este evangelio y somos lo que somos, todo por la soberanía de nuestro gran Dios y Salvador. Y no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, dice el apóstol Pablo, que él ha trabajado más que los apóstoles, que los demás apóstoles, porque él fue el que llevó el evangelio fuera de Israel. Y es el que trabajó mucho más. Dice, pero aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. O sea, a él no lo movió sus propios méritos, sino lo movió la soberanía de Dios en él. La gracia de Dios era lo que lo tenía moviéndolo de lado en lado. Y fue el que llevó el evangelio por toda Europa, por todo Grecia, por todos lados, y él llevó el evangelio a todos los gentiles. Y con esto vamos a finalizar.
Espero que este mensaje sea claro para todos los que escuchan y Señor, te damos gracias por este evangelio precioso que ha llegado hasta nosotros, este mismo evangelio que predicaba los apóstoles, este mismo evangelio que fue dado por Jesucristo mismo. Señor, este evangelio es el que queremos predicar en esta iglesia de manera fiel. Y Padre, que este mensaje pueda llegar a los confines, tal y como lo predicaron los apóstoles, tus siervos. Señor, te pido que nos uses en esta iglesia para poder llevar tu evangelio a todos los confines, a toda persona que lo escuche. Padre, que su confianza debe estar únicamente en Jesucristo como Señor y Salvador. Padre, te pido que tú tengas misericordia de esas personas. Padre, que tú pongas la fe en sus corazones, Señor, que tu evangelio llegue hasta lo más profundo de sus huesos, de su corazón, de su mente. Señor, te pido, Padre, que tú sabes quiénes son esas personas que han de venir a ti, que han de venir a la gracia tuya, Señor. Te pido, Padre, que tú los pongas en nuestros caminos para poder compartir tu evangelio, Señor, y que gracias a ese sacrificio perfecto, a la muerte y a la resurrección de Jesucristo, Señor, y si ponemos nuestra confianza en Él, Señor, podemos tener este regalo de salvación. Te pido, Padre, que tú nos uses en el nombre precioso de Jesucristo. Toda la gloria, toda la honra sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.